Recuerda que estamos ahora en YouTube. Suscríbete a nuestro canal, Tu Casa RD TV Más Allá de las Ventas. Comparte con tus familiares y amigos, dale like y comenta. ¡Hey! Familia de Tu Casa RDTV, bienvenidos a un episodio más de este espacio informativo que tenemos en la inmobiliaria del país. O sea, que estamos nosotros rompiendo récord con estos programas informativos y obviamente no puedo estar solo, tengo que estar con un equipo, el Dream Team, nuestro querido amigo Eric Núñez. Gracias. Feliz de estar aquí en una nueva entrega de Tu Casa RDTV Más Allá de las Ventas y hoy con un contenido, Javier, súper importante. Así es, Eric. También tenemos a otro colega, Víctor Irlán, acompañándonos el día de hoy. La sangre nueva de Tu Casa RD. Ay. Gracias. Recuerden siempre sintonizarnos, suscribirse, comentar y dar like para que sigan recibiendo la información tan valiosa de Tu Casa RD. Así es, como somos un canal informativo que llevamos educación para que usted haga la inversión correcta, el día de hoy tenemos a nuestro invitado Rafael Rosario, ingeniero estructuralista. Un aplauso. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí para dar información al público, a los seguidores, a los que le compran a ustedes y todo lo demás. Ingeniero Rafael, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Háblenos un poquito de usted y de su historia. ¿Quién es Rafael Rosario? Yo estoy muy bien, gracias a Dios, con mucho trabajo, siempre de la mano con ustedes, porque si nosotros los estructuralistas no diseñamos proyectos, ustedes no pueden venderlo, obviamente. Totalmente. Nada, yo soy egresado de INTEC, tengo aproximadamente desde el 2001 trabajando en el área de diseño estructural, es a lo único que me he dedicado, y es lo que me gusta, lo que me apasiona. Soy egresado de INTEC, de Ingeniería Civil, y posteriormente hice mi maestría en Ingeniería de Estructuras en el mismo INTEC. Luego también incursioné en la docencia allá mismo en el INTEC. Y entonces, en ese mismo tenor, ya entrando en materia, en esa especialidad de la ingeniería estructural, ¿qué es eso? O sea, ¿a qué parte de la ingeniería se dedica a eso? Es una rama de la ingeniería civil donde se dedica a lo que es el análisis y diseño de estructuras, de edificaciones. Son estructuras de pórtico, estructuras de muros, puentes, presas, todo ese tipo de cosas. Abarca la ingeniería estructural. En pocas palabras, es el responsable de que las edificaciones no se caigan ni se derrumben. Ya platanadito. Para platanarlo así. O sea que es una gran responsabilidad también. Así Ingeniero, entrando un poco en la parte de lo que en nuestro país tenemos, a nivel de reglamentos, muchas personas a veces, como sabemos que tenemos un país que tiene sus luces y sus sombras, tienen sus dudas con el ámbito legal, con la parte de lo que tiene que ver la construcción y muchas veces dicen que no está regulada. ¿Qué de cierto es en el trabajo técnico y profesional que usted hace a nivel de edificación y de estructura? ¿Aquí se lleva un control o nosotros tenemos que estar preocupados donde nosotros habitamos? Bueno, en la actualidad se está regularizando bastante lo que es la construcción, la edificación y el diseño. Posterior a, vamos a decirlo así, a 2011, nosotros teníamos un código que era bastante viejo, obsoleto, desde el 79. Wow. Oye, tú, la edad, cuando yo nací en el 79. Y en el 2011 surge un nuevo código porque era necesario. Un nuevo código de análisis y diseño para estructuras. Pero, ¿qué pasa? Que quien nos regula es el Obras Públicas, que ahora es MIBET. Y para años anteriores, ellos no tenían el suficiente personal para supervisar todas las construcciones. Y sencillamente un constructor llamaba a Obras Públicas, pedía que fuera un inspector y le daban una famosa tarjeta rosada, que era una tarjeta de inspección, donde el supervisor fue y chequeó lo que se iba a vaciar o a construir. Ahora, en la actualidad, Obras Públicas o el MIBET es un poco más riguroso ahora. ¿Por qué? Porque van hasta 2 y 3 ingenieros, te supervisan totalmente de arriba abajo, te chequean y te hacen hasta un reporte y te dicen, mira, no puedes vaciar, si puedes vaciar o hay que corregir algo. Y ya hay una mayor interacción entre lo que es los diseñadores, el constructor y el MIBET en este caso. Realmente sí, ahora hay más control, pero tú sabes que hay un gran porcentaje en el país de construcciones ilegales que son construcciones pobres, informales, que lo hacen maestros en sectores más deprimidos, que eso difícilmente, inclusive ni siquiera el MIBET se encarga como de
darle seguimiento a eso, para que estemos claros. No. Es difícil darle seguimiento a esa parte, pero Correcto. definitivamente necesitamos en un proyecto para estar tranquilos que un estructuralista, o sea, no hay maestros constructores aquí que puedan hacer ese diseño y que al final uno esté seguro, que es un dato importante también a dar. Correcto. Y en este caso, que usted habla de la revisión, ¿qué tanto avance tecnológico ha habido en en todo lo que tiene que ver en el avanzar del tiempo en cuanto a ese rubro de la ingeniería que es la estructuralidad? Ok. Anteriormente, nosotros estábamos, vamos a decir, en pañales en cuanto a códigos, en cuanto a información, porque el código que teníamos, como dije anteriormente, era un código obsoleto. Y cuando usted llevaba un proyecto a revisar obras públicas, en ese momento, el conocimiento inclusive de los revisores no era un conocimiento, vamos a decir, limitado en base a los códigos que teníamos. Pero ahora las instituciones han contratado más ingenieros con mejor capacidad, con técnica, maestría, claro. Y se han empapado más de lo que incluye ahora mismo la ingeniería estructural. Pero ese ingeniero, y disculpa que te Sí. interrumpa, ese ingeniero, cuando va a una estructura de esa, ¿utiliza alguna tecnología para verificar, por ejemplo, que una columna vaya donde tiene que ir? Mira, si vamos al proceso de lo que es el diseño estructural, Ujú. uno recibe del arquitecto un proyecto, Perfecto. unas plantas arquitectónicas, una elevación, secciones, y en base a eso uno genera un modelo estructural. Uno genera un modelo estructural y lo incorpora en un programa de cálculo, donde hay muchos programas de cálculo en el mercado. Regularmente son software que uno adquiere porque son software que hacen americanos, que hacen... O sea, aplicaciones. Sí, Oh, pero bien. pero aplicaciones bien robustas para fines de computadora. Claro, claro. Continuando con el desarrollo que acaba de hacer, ¿qué condiciones debe tener una estructura para que funcione bien? Ok. Las estructuras, tú tienes muchas formas de estructuras, ¿entiendes? Estructuras de pórticos o torres, por ejemplo, que como tú ves, tienen parqueo en los sótanos, tienen parqueo en el primer nivel y obviamente tienen que desarrollarse con pórticos, columnas y vigas y muros de hormigón. Pero también existen las edificaciones que son de muro sobre muro, como edificios de 4 pisos, 6 pisos, donde todos los muros coinciden. Y, por ejemplo, los puentes, que tú tienes puramente un apoyo en el extremo inicial, un apoyo en el extremo final, y ahí recorren los carros. Torres, por ejemplo, de electricidad, que también son estructuras que uno trabaja y diseña. Entonces, dependiendo del tipo de estructura, hay unas más que otras seguras o con mejor comportamiento y también, dependiendo del tipo de caso, más y menos económicas. Perfecto. En la parte, ingeniero, de las nuevas tendencias ahora de construcción, nosotros vemos una preocupación a veces que tienen los clientes y nos topamos en la calle con el esquema ahora de las estructuras ligeras, el proceso de las planchas de poliestireno, que tienen la falsa creencia de que hay que comprar un apartamento antiguo, como uno le llama clásico, por el hecho de que antes se construía mejor o más seguro o más robusto. Y ahora se construye con Y base ahora foam. uno ve con esa... No, es que eso tiene una plancha de foam. En esa parte, para poder edificar un poquito a nuestros seguidores, ¿es un cambio para uno preocuparse o definitivamente esas nuevas construcciones de igual forma son también seguras? Son totalmente igual de seguras porque pasan por un proceso de diseño. Anteriormente, como tú dices, veíamos edificaciones en Gascue, por ejemplo, Ciudad Nueva, con muros de bloc de 8 o de 20, como se le llama, y que tú la veías bien fuerte, bien robusta y te daba seguridad. Pero no necesariamente pasó por un proceso de diseño, porque quizá para esa época o teníamos el viejo código o quizás se diseñaron hasta sin código. Porque yo he tenido que hacer casos, por ejemplo, de análisis de edificaciones donde tienen fácilmente 50 años de construida, por decirte un caso. Y no es que vaya a tener algún problema, pero tú te sientes seguro ahí adentro por los materiales que tú ves. Sin embargo, ahora por un tema de reducción económica, de optimización de materiales, del costo que ha tenido la fabricación de los mismos materiales, tú consigues la misma edificación, por ejemplo, con bloc de 6 pulgadas o bloc de 15, y pasa por un proceso de diseño y no deja de ser de igual de segura. Y Con el tema, perdón, de los paneles de foam, como mencionaron, eso es un sistema que aquí llegaron a través de unos italianos y donde vinieron con sus
con sus ensayos, hechos por universidades en Italia, que yo los vi. Yo fui uno de los primeros que pudiéramos decir que utilizó los sistemas de paneles de foam, que es un sistema de que tú tienes un núcleo de foam central con mallas en ambos lados y luego se le hace un proyectado o un revocado de mortero estructural a ambos lados. Y te queda una estructura rígida que puede ser portante o de carga. Y yo llegué a tener y hacer diseños de villas de 2 niveles y edificios de 4 pisos en ese sistema. Lo que pasa es que no se llegó a regularizar 100% y se quedó puramente para edificaciones de 2 pisos por falta de ensayos. Entiendo. Pero yo llegué a ver ensayos en mesas vibratorias de edificaciones en Italia hechos y que pasan bien la prueba de viento, de impacto. Wow. Hay instalaciones militares aquí de la Marina de Guerra que se hicieron de 2 niveles. ¿Sísmica? Sí, sismoresistentes. Ok. Que se hicieron en ese tipo de sistema y todo bien. Y antes de esa pregunta, yo tengo yo podría decir una pregunta bucapié o un gancho. En la zona colonial, esos ingenieros de cuando Colón, que llegaron aquí a República Dominicana, o sea, ¿cuál fue la tecnología que utilizaron? Porque esas estructuras están, bueno, a simple vista, yo como un simple mortal, por decirlo así, veo que está súper bien y bien construida. Y, ¿no? y pasa 500 años después. 500 años después y se ve muy bien. Claro, le dan su mantenimiento y todo eso, pero ¿cuál fue la técnica que utilizaron para construir esa zona colonial que hoy tenemos? Y obviamente las zonas coloniales de Latinoamérica, que fueron más o menos en la misma época. Es que para esas edificaciones lo que se utilizó fue piedra adherida con barro o lo que se llama muro de tapia, que son muros de piedra con barro, y haciendo estructuras bastante gruesas. Si tú te fijas en esos muros, sí, claro, unos muros fácilmente que tienen 60 centímetros por lo menos. Sí. Y tú ves esas edificaciones con elementos bastante gruesos, pero es para poder dar soporte, porque no tienen acero. Ahora, en la zona colonial que he ido mucho a revisar estructuras, las losas tienen acero. Es un concreto, vamos a decir que pobre, quizá mezclado con ciertos barros, pero de muy mala calidad, por decirlo así, en cuanto a resistencia. Tienen su acero, pero con el tiempo el concreto se fue deslaminando y el acero quedó expuesto y se fue perdiendo el acero. Entonces, me han llamado en este mes por lo menos 2 personas que quieren adecuar una estructura en la zona colonial. Y yo solamente me pongo la mano en la cabeza, porque es que realmente tú decir, mira, esa estructura no te va a aguantar los requerimientos de un código actual. Para nada. Tú quieres... Vamos a reforzarlo para que te resista tus cargas gravitacionales actuantes, pero no cuente con que sismo resistente, si viene un sismo severo, te va a cumplir o no se te va a deteriorar. Eso hay que sacárselo de la cabeza. Lamentablemente fueron otras épocas y no podemos contar con eso, a menos que se haga una intervención fuerte en cuanto a meter estructura nueva, un pórticos metálicos o de concreto, que sustituyan lo que originalmente se concibió. Y que se puede mantener la estructura colonial, me imagino. Sí, porque tú sabes que está la institución de patrimonio. Sí, claro. Que te evita o te impide que tú modifiques la fachada de la estructura. Así es. Puedes mantener la misma fachada y de ahí para atrás tú puedes hacer lo que tú quieras. Perfecto. Y él me corrigió el tema de sísmico. Sí. Correcto. Sino sismo resistente. Y hay un dato con eso que muchas personas dicen, no, el diseño es antisísmico. Y a veces colegas, o sea, ingenieros que también hacen el marketing de sus proyectos, quizá no se fijan también en el término, pero en esa parte confirmar por qué ninguna estructura se puede considerar antisísmica y de lo contrario el término correcto que debe ser sismo resistente. Mira, no se debe considerar una estructura que sea sísmica porque tú no sabes en qué momento, a qué profundidad y en qué ubicación te va a atacar un sismo. Buen dato. Tú no lo sabes. Así. Ni por qué tiempo. Te pongo un ejemplo sencillo. Una arquitecta me pregunta, mira, ¿para qué magnitud sísmica me puede aguantar este edificio? Yo le digo, depende. Tú tienes un sismo que puede ser superficial, ponle tú, se le llama superficial a un sismo que tenga desde la superficie 10 kilómetros hacia abajo. Tú puedes tener un sismo que sea 10 kilómetros de profundidad como 100 kilómetros de profundidad. Wow. Y también el tema del tiempo. Tú no sabes cuántos segundos, cuántos minutos te puede durar un sismo. Que mientras más largo realmente más daño hace. Claro. Yo te diría, te preguntaría, un sismo que sea de magnitud 4 en la escala de Richter y que te dure 3 minutos, o uno de 6 que te dure 10 segundos. Inmediatamente yo entiendo que el que más tiempo dura, más daño te le hace a la estructura. Porque las estructuras pasan por lo que es una oscilación, un ciclo.
va y ven, y mientras más ciclo tú tienes, más vulnerable tú eres a que venga el fallo. colapse, A que, sí. no que colapse, vamos a ponerlo así, que sufra daños. Porque actualmente las estructuras se diseñan para que sufran daños. Lamentablemente, el cliente tiene que entenderlo, porque muchas veces un cliente, un comprador, ve una grieta en un muro, que posiblemente es un muro que no ni siquiera es de carga, que es una pandereta o una división, y se alarma. Pero el tema es de que las estructuras, cuando las diseñamos, tenemos que diseñarlas para un grado X de daño, que puedan ser reparables, pero que no colapsen y se puedan salvar vidas. Esa es la filosofía de diseño estructural sismo resistente. Usted sabe que me ha despertado una inquietud con eso que usted comenta, y precisamente es una de las cosas que más también vemos cuando vamos a hacer entrega de apartamentos. En el caso de los materiales que se utilizan ahora para empañete, para terminación de acabado, como la masilla expandible, hay que preocuparse, para que usted pueda enfatizar un poquito más con eso. Si uno ve una grieta, como le llaman, grieta superficial, uno tiene que preocuparse, porque muchas personas creen que el edificio como estructura va a colapsar. Y que también sucede, y cuál es la razón también, porque tengo un poco de conocimiento que ahora en la parte de diseño de estructura se trata de que gran parte de las oscilaciones de cuando viene un evento sísmico se puedan entonces ir disipando por la misma estructura para que no impacten la parte de fundación. Sí, lo primero es que la estructura debe oscilar para disipar esa fuerza o esa aceleración que le transmite el suelo a la edificación. Debe oscilar para disiparla. Las estructuras mejores para disipar son las aporticadas, las torres. O sea que Sí. usted está... Espérese. Vamos, espérese. Hay unos términos. Sí, ahí. porque... No, espérate, porque uno escucha y uno en este tema de asesores te dicen, no, porque las personas que están... permiso la embajada americana, que están en la embajada no pueden comprar en apartamentos aporticados por el tema que usted hablaba de la eso lo sismología. escuché, claro, eso lo Se ha escuché. escuchado. Claro. Entonces, usted, repítame esa parte ahí del pórtico. ¿Qué usted dice? Las estructuras aporticadas, que regularmente se utilizan o tú las desarrollas porque tú tienes que tener parqueo debajo. Sí, claro. Obviamente son estructuras que salen un poco más caras, porque si tú tienes tu parqueo que lo puedes aprovechar en otro sitio, tú lo haces muro sobre muro. Claro. Perfecto. Que es lo que llaman mampostería también. Mampostería Sí. o los famosos estructuras de formaleta o muros delgados que coinciden de hormigón, Ujú. aunque esas estructuras tienen una limitante de altura. Entonces las estructuras de pórtico tú las puedes utilizar para mayor altura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una estructura de pórtico y tiembla la tierra, se mueve, se acelera el suelo, la edificación oscila. Oh. Y tiene que oscilar para fines de disipar la energía. Entonces, ¿qué pasa? En esa disipación, en ese movimiento, se pueden agrietar elementos, sobre todo los elementos pandereta, las divisiones. Entonces, cuando tú mencionas lo de la grieta superficial, te iba a preguntar, depende en qué elemento estructural. Claro. Depende. Entonces, regularmente tú puedes ver una grieta en pañete, pero si tú la ves en ambos lados de la pared, ya tú deduces de que la grieta dañó el elemento y pasó de un lado a otro. Pero uno se alarma si realmente está en un elemento estructural. Pero si es en una división, tú sencillamente lo resanas. Claro. O quitas la división y vuelves y la pones. Excelente. Ok, perfecto. ¿Y qué es una viga y cuál es la utilidad que tiene la misma en una estructura? La viga es un elemento horizontal, puede ser metal o de hormigón, que se apoya ya sea en columnas o en muros, que apoya a su vez lo que es una losa o lo que es el piso donde uno camina o el techo. ¿Cómo puede alargar el tiempo de entrega de un proyecto? O sea, ¿cuándo es que entra el ingeniero estructuralista en la construcción per se? Ok. ¿Y cuánto se puede alargar ese tiempo de entrega de ese apartamento? Bien, el tiempo de entrega depende del proyecto que se vaya a construir y a diseñar. Excelente. Primero, a mí llega regularmente el arquitecto con la idea de un proyecto. Mira estos planos, revísalo y vamos a hacer la estructuración. Muchas veces también llegan con una estructuración ya previa que el arquitecto, por conocimientos básicos tiene, lo plantea y uno trata de respetar eso. Y cuando no, uno le dice, mira, tenemos que mover un elemento por aquí o por allá. A veces ustedes mismos, los inmobiliarios, le llevan al arquitecto un solar. ¿Qué se puede desarrollar aquí? Que un propietario tiene esto y quiere desarrollar un proyecto. Y dependiendo el tipo de la zonificación, dependiendo del tipo de solar y el alcance que quiera el inversionista, te desarrolla el arquitecto unos tipos de bloques de edificaciones y en base a eso ahí entra uno. Uno hace el diseño estructural, donde dice, mira, de qué espesor son las losas, de qué grosor son los elementos, qué cantidad de refuerzo va a llevar, etcétera, etcétera. La zapata, cómo va a ser, si es una platea, si son zapatas corridas, si va a utilizar pilotes.
Y también asimismo entra el eléctrico y el sanitario. El ingeniero eléctrico y el sanitario para hacer sus disciplinas aparte. Todo eso se compila y se deposita en el MIBET para fines de aprobación. Perfecto. En el momento en que se va a, ya como usted bien indica, se compró el terreno, el arquitecto, ¿ustedes reciben, por ejemplo, con el arquitecto trabajos en bosquejo o el arquitecto debe ya tener algo, una idea ya con diseño como tal de divisiones? A veces nos llegan esquemas para que nosotros planteemos la estructuración de que si funciona, si qué recomendamos, si esto, si aquello. Y muchas veces ya si la estructura no es compleja, ellos ya nos lo entregan prácticamente terminado a nivel arquitectónico y trabajamos en base a eso. Okay. Porque el diseño arquitectónico, pasa por un proceso de aprobación en el ayuntamiento. Muchas veces nos llega un anteproyecto, vamos trabajando con eso, pero a veces, mire, el ayuntamiento me mandó a mover un poco por un tema del lindero o algo, te mandan a modificar. Pero primero ellos se aseguran de que el ayuntamiento le vaya a aprobar ese diseño arquitectónico. Y en por ejemplo, en los diseños de los arquitectos, ¿qué es lo más difícil para un ingeniero estructuralista de realizar en la obra? O sea, porque me imagino que en la imaginación del arquitecto hacen su diseño tipo Dubái, hacen su diseño tipo Dubái y entonces el estructuralista lo aterriza, me imagino. Claro. O sea, en esta experiencia que usted tiene, ¿cuál ha sido ese proyecto que ha tenido usted que aterrizar un chin? ¿Y cuáles son los cambios que usted ha hecho? A veces eso es un dolor de cabeza. Porque los arquitectos, con majestuosas ideas... Le ponen una losa en voladizo o varias. Eso es lo de menos. Que te lleguen con una torre de 10 pisos, por ejemplo, y te ponen columna de 30 por 40. Y yo le digo, no, pero si tú quieres compramos cuatro cohetes y agarramos el edificio con 4 turbinas, porque es que las dimensiones nunca van a dar. Claro. Entonces, cuando uno empieza a crecer el elemento, ay, que mira, que los parqueos, que el baño, que la habitación. Entonces, los elementos que el arquitecto propone tienen que ser coherentes con la proporción del edificio. Muchas veces me llaman, mira, ¿qué dimensiones tú crees que debemos colocarle al proyecto? ¿De cuántos niveles? Ok, los vanos que tú vas a utilizar, o sea, de apoyo de columna a columna, ¿cuántos van a ser? Entonces uno le da una idea del tamaño de la columna. Okay. Y de la viga también. En ese mismo caso, ¿qué son las juntas frías y qué ocasionan? Junta fría se le llama cuando tú tienes un vaciado y paró el vaciado por cualquier razón y tú lo continuaste. Entonces se genera lo que es una junta fría porque el concreto vino de planta, se vació, se continuó el otro día y realmente si se planifica bien la junta, como mandan las normas, no debe haber ningún tipo de problema. Mucha gente le corre a esto porque entiende que mira, que por aquí filtra porque hay una junta fría, pero hay muchísimos productos y aditivos para fines de evitar eso. Y eso realmente entiendo que no debería ser un tema constructivo o de preocupación, mejor dicho. Ingeniero, en la parte de lo que es la concepción del proyecto, yo sé que obviamente usted tendrá proyectos, bueno, no se pueden considerar simples ninguno, pero quizás que no son proyectos de tan alta envergadura o tanta altura. ¿Hay algún tiempo estimado para que también las personas sepan por qué a veces se dilata mucho el proceso de aprobaciones definitivas de licencia de construcción, que uno trata de explicárselo, pero igual no saben todo lo que está detrás para poder empezar una edificación segura? Un proyecto, por ejemplo, de mampostería de 4 niveles, ¿qué tiempo más o menos el trabajo estructural en promedio usted tiene para fines de entrega? Y uno estimado, por ejemplo, de una torre de 10 niveles, de las que uno ve muy frecuente en Evaristo Morales, en Naco, en Bellavista, para más o menos saber el tiempo de trabajo en ejecución de obras. Claro. Para fines de lo que es la entrega del diseño estructural, un edificio de mampostería de 4 o 5 niveles, sin problema alguno se puede entregar en 2 a 3 semanas. ¿Cómo? Sí, porque si uno se dedica... Ustedes trabajan más rápido de lo que yo pensaba. Si uno se dedica exclusivamente... O sea, que el tiempo no es ahí, después de demora no es ahí. Hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando. Es que hay varios puntos y te lo voy a mencionar ahora. A ver si estamos de acuerdo. Si es una torre de 10 niveles, por ejemplo, yo entiendo que de 5 a 6 semanas uno puede tener el diseño bien elaborado. Excelente. Inmediatamente uno lo toma, ese tiempo transcurre siempre y cuando también tengamos la información, por ejemplo, del estudio de suelo a la mano. Que muchas veces los clientes, no lo tienen a tiempo y... No puede trabajar. No podemos realmente ni llegar a la mitad del diseño porque el mecánico de suelo nos entrega unos parámetros que tenemos que aplicarlo al modelo estructural y para el diseño de las fundaciones también. Ahora, el proceso de diseño
sabe que incluye o viene desde el diseño arquitectónico hasta la aprobación final. Me ha pasado caso que, por ejemplo, se introdujo el proyecto en el MIBET, que el título todavía no estaba a nombre de la compañía, por ahí se frisa el proyecto. Por ejemplo. O en un fideicomiso, que eso es fideicomiso muy común. también, Eso es muy exacto. común. Claro. Dentro de obras públicas, cuando se introduce, que cada técnico le dé el seguimiento rápido a su disciplina para poderlo sacar. Claro. Hay veces no. Me tocó recientemente un proyecto donde el tranque estuvo en la parte arquitectónica, que la circulación vehicular, que hay que ajustar esto, que hay que mover aquí, que allí. Todo, o sea, depende de la disciplina. Porque cada arquitecto hace su diseño y entiende que el parqueo, por ejemplo, le va a funcionar, las rampas y ese tipo de cosas. Y cuando llega al MIBET, donde los técnicos que revisan, no cumple. Eso hay que moverlo y uno mismo tiene que modificar su diseño. Sí, y usted hablaba del estudio de suelo. Al ingeniero estructuralista se le hace más fácil construir en qué tipo de suelo. No construir, diseñar. Diseñar. Sí. Más fácil en suelos rocosos, porque las zapatas, el esfuerzo del suelo, va a ser un esfuerzo mayor y tú vas a tener zapatas más pequeñas, más fáciles de diseñar. Okay. Sin embargo, si nos vamos a suelos blandos o suelos licuables, tenemos que empezar a disponer de pilotes o de plateas o, peor aún, para el propietario, que hay que remover cierta cantidad del suelo y recompactar, y ya eso involucra una partida de dinero O sea, que ese movimiento de tierra es mucho más costoso. Y ese material, claro, al tú removerlo, es más difícil, por ejemplo, porque tú no lo puedes reutilizar. En las terrenas, por ejemplo. Exacto, la terrena. Nosotros hemos diseñado un proyecto hotelero allá. ¿Y qué pasó? Que en cada edificación había que remover de 4 a 5 metros de material para recompactar. Eso es un dinero. Porque en la terrena tiene la característica que hay muchos humedales. Y es un suelo licuable. Suelo Sí. licuable. Licuable quiere decir que tú pones una estructura y si viene un temblor severo, Pues se vuelve prácticamente arena movediza y se puede hundir la estructura. que sería lo que pasó tal vez, y vuelvo a la historia, en La Vega Vieja, que vino un terremoto y se hundió esa ciudad que se había hecho en ese tiempo. Puede haber pasado por ahí. Puede ser. Porque La Vega y Santiago tienen un suelo bastante malo. Suelos muy blandos. ¿Y qué tipo de parámetros ustedes están utilizando para medir la cantidad de pisos que debe haber dependiendo del tipo de suelo donde se vaya a construir? Mira, realmente para fines de suelo, tú puedes buscar soluciones para cualquier tipo de edificación. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Mira la Torre Petrona, por ejemplo. Torre bien alta, melliza, Sí. tienen pilotes. Por ejemplo, aquí nosotros diseñamos... Eso es prácticamente arena. Sí. Diseñamos la torre más alta que se va a construir en el país ahora mismo, en la Anacaona, y la Anacaona, el suelo de la Anacaona no es un suelo malo, pero tuvimos que utilizar pilotes también. Entonces, todo tiene su solución, más o menos costosa una que otra, pero independientemente del tipo de suelo, tiene solución. O sea que una persona te pregunta, ¿y aguanta República Dominicana un edificio de 100 pisos? Totalmente. Claro que sí. Bueno. Lo que hay que buscar su Ese solución. será el futuro. Claro que sí. Será el futuro. Bueno, se rumoró en un momento en la supuesta Torre de Plata ahí al lado del Dominican Fiesta, pero al final la torre era como de 40 y pico de pisos, no eran de 100 y 80. No, como pero Sí, 40 sí. ya hay. sí. Y tomando en cuenta eso de los pisos y el tamaño de una torre, ¿cuál es el metro cuadrado, el precio del metro cuadrado por diseño? Si es para el diseño estructural, mira qué pasa. Cada ingeniero tiene su librito en cuanto a lo que es su esquema de hacer el diseño. Sí. Lo único que nos pone en común a todos son las normas. ¿Qué pasa? Que yo te pudiese decir que yo te puedo cobrar 40 pesos el metro cuadrado de una edificación para fines de diseño, pero depende de muchas cosas. La complejidad, si es repetitivo. Por ejemplo, a un complejo de naves industriales, yo no puedo poner el mismo precio por metro cuadrado porque el diseño de nave industrial es más simple y es más repetitivo y tiene muchos metros cuadrados que si fuera una edificación. O sea, por eso depende. No me atrevo a decirte un número fijo, pero cada ingeniero tiene su librito, al final de cuentas. ¿No? Y la manera también como tenga, hay algunos que están como apegados a las normas y otros que quizás son un poquito más creativos con eso. Sí. Ingeniero, en el caso de los terrenos, y como usted estuvo conversando también de los pilotes, una estructura que tenga un suelo rocoso, pero que entonces haya una caverna o una mayor profundidad en ese sentido cuando se hace la excavación, ¿cuál es la solución que ustedes como estructuralistas proponen para ese caso? Porque a veces
No, y nos pasa también que personas, como se utiliza mucho en proyectos en construcción, la preventa, las personas, como no pueden ver acabados, lo que van es a ver el terreno. Y cuando empieza la excavación y ven esa grieta, esa caverna, pues entonces dicen, bueno, yo no quiero hacer el negocio. Pero en esa parte, ¿cómo se trabaja para que también eso pueda dar un poco de luz a los seguidores? Mira, el tema de la caverna, ya uno previo al inicio del diseño, ya uno puede tenerlo, saberlo. ¿Por Con qué? el estudio de suelo. Claro, con el estudio de suelo. Por ejemplo, en la zona de Punta Cana, que es una zona rocosa, pero susceptible de cavernas, te exigen que hagan lo que se llama un estudio de resistividad eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Que es, tú pones unos electrodos y en base a la inducción de corriente, te da una sombra de que si hay o no caverna. Inmediatamente ya tú sabes esto, tú dices, bueno, ¿qué hago en mi proyecto? Desvío la estructura, la muevo, buscamos alguna solución. Si tu pregunta va enfocada a qué soluciones podemos tener, bueno, está lo que es la inyección de concreto para tú llenarla. Pero, ¿qué pasa? Todo inversionista o constructor le sale corriendo a esto porque tú no tienes una idea exacta de cuántos metros cúbicos, qué volumen tiene la caverna. Claro, qué no lo profundidad. tienes. Entonces, lo ideal fuese tratar de obviar esto, pero hay soluciones. Los pilotes hincados, como ya mencioné, la inyección, pero son soluciones que son costosas. Ese es el tema con el tema de las cavernas. Una preguntita, ingeniero. Dios no lo quiera, viendo cómo está el mundo, incluso la región con los sismos, ¿estamos preparados para un sismo de gran magnitud aquí en el país? Estructuralmente hablando. Ay. Mira. Una pregunta caliente esa. Ay. Puede, mira, la experiencia que yo viví y me di cuenta de que uno está bendecido fue el temblor de Haití. Sí. Poco tiempo después yo fui a Haití a inspeccionar unas naves y unas casas y realmente eso dio miedo. En Haití, por ejemplo, te construyen por un tema económico. Le ponen poco acero a las estructuras. O sea, nada de lo que te piden las normas de aquí. Ahí si se cumplió algo fue quizá 1/3 de cómo se construye aquí. Wow. Y yo llegué a ver casas de 2 pisos, casas sencillas de 2 pisos de mampostería, con paredes con grietas en forma de X que tú metías la mano. Que yo me dije después, ¿cómo yo estoy aquí adentro? Cuando estábamos supervisando. Usted que conoce la integridad. Nosotros estamos aquí adentro. Nada. Entonces, ¿qué pasa? Un temblor severo, aquí va a haber daños, van a haber colapsos, porque todas esas construcciones informales, por ejemplo, siempre me viene a la mente, cuando tú vienes por la 6 de noviembre, cruzando el peaje, esa montañita de casitas ahí arriba. El día de un temblor severo, eso es, vienen para abajo, que Dios ni lo quiere. Eso es casi un mangú. Señores, Sí. y con esta pregunta hemos finalizado, porque ustedes saben que siempre el tiempo se hace corto en estos programas. En temas interesantes, como con el ingeniero, al que le exhortamos, obviamente, que vuelva, y nuestro productor, Claro. que nos lo traiga otra vez, porque hay muchas cosas todavía que preguntarle, ingeniero. Claro. Muchísimas gracias ¿Cómo no? por Gracias estar a con ustedes. nosotros aquí. Gracias. Y a ustedes les exhortamos, señores, que sigan nuestra página, le den like a esa entrevista, y ya saben, son la familia de Tu Casa RD. TV más allá de las ventas. Así que ya ustedes saben.